¿Te ha pasado que te compras algo para cuidarte, pero con lo que te compras terminas sintiéndote peor? Rompí el hábito de no sacarme el reloj de deporte que me mide los pasos, que me mide el sueño, que siempre me está juzgando. Culpa, creo que es esa palabra clave que acabas de decir. Yo creo que nadie se zafa de esta. O sea, es una emoción que hoy en día nos encuentra en muchos sitios diferentes. ¿Crees que a través de ese mecanismo de echarte la culpa vas a cambiar? O sea, es como el castigo, como que me voy a decir cosas feas porque así no repito este patrón. Nada que viene desde un lugar vibracionalmente bajo, la culpa es una emoción de muy baja vibración, te va a llevar a un lugar expansivo. Hoy hay un mensaje continuo de insuficiencia. Quizás la paz o el bienestar no está en hacer más, ¿no? En ponerte más deberías, sino la paz empieza cuando dejas de tratarte como si no fueras suficiente. Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes que nos siguen hoy por Spotify o que nos están viendo a través de YouTube al 6º episodio de Hábitos que Suman. Antes de avanzar, quiero agradecerle a Nirsa, empresa que comercializa alimentos real. Estoy segura que algún producto de nuestro portafolio lo tendrán en su alacena por hacer posible este espacio, que viene a todos nosotros con un propósito claro, que es el de aportar bienestar a las personas desde lo simple y lo real, desde esos pequeños hábitos que se construyen en el tiempo con constancia, que no tienen ni fórmulas mágicas ni soluciones que se compran en forma de una pastilla en una farmacia. Hoy le doy nuevamente la bienvenida a Mariuxi Viteri, coach de nutrición integrativa, quien ha acompañado a muchas mujeres y hombres a construir una relación más sana con su cuerpo, la comida y su bienestar. Mariuxi, me parece increíble que hemos llegado al 6º episodio. Te quiero dar una gran bienvenida porque estoy muy ilusionada de poder compartir con todos lo que hemos preparado el día de hoy. Me encanta, Meli, yo emocionadísima. Cuando tú decías eso de que seguramente tienen algún producto en su casa, en la alacena, y yo como que, obvio, o sea, la lata de atún resuelve la vida. No, Y las sardinas por que hemos favor. estado hablando, Rápida, nutritiva y deliciosa. ¿Qué más se puede pedir? superalimento del mundo de hoy, es un superalimento, y sí, definitivamente. Me encanta, Meli. Efectivamente, hoy tenemos un contenido súper valioso que nos cayó como de sorpresa. En una conversación como la que tú y yo tenemos detrás de los Sí. micrófonos, que eso es lo más lindo, porque creo que tú me das terapia, tú me ayudas, tú me escuchas y eso yo te lo agradezco. Y cuando nació Hábitos que Suman, la primera persona que pensé fuiste tú, Gracias, porque Meli. me has dado tanta claridad y quiero compartirla con todas las personas que nos están oyendo el día de hoy. Ahora voy a llorar yo. Qué belleza. Así que antes de meternos en profundidad al contenido que te hemos preparado, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Te ha pasado que te compras algo para cuidarte, pero con lo que te compras terminas sintiéndote peor? Es decir, yo te pongo un ejemplo. Hoy no traje mi reloj inteligente, pero normalmente yo tengo mi reloj que me sirve para los Pero entrenamientos. viniste guapa. Hoy vine guapa, hoy me cambié, hoy rompí el hábito de no sacarme el reloj de deporte que me mide los pasos, que me mide el sueño, que siempre me está juzgando. Me levanto y me dice, no dormiste lo Ay, suficiente, qué fuerte. no caminaste lo suficiente. También me ha pasado con las redes sociales. Es Navidad, te pongo ese ejemplo porque yo soy cero detallista. Tú vas a mi casa de Navidad y puede ser Año Nuevo, junio, septiembre, cualquier mes. O sea, realmente no soy de las que me encanta. Claro, no la vives, no la respiras. No, Ya. mis hijos me reclaman, pero me meto a redes sociales Sí. y siento una culpa de no haber decorado mi casa perfectamente, que el arreglo del comedor no coincide con el arreglo que tengo en la entrada y nada va en armonía. Y me siento mal. Cuando las redes sociales yo lo que me metía era para distraerme. Es que para inspirarte, ocio, momento libre, lo que sea, claro, y sales en culpa, creo que es esa palabra clave que acabas de decir. Yo creo que nadie se zafa de esta. O sea, es una emoción que hoy en día nos encuentra en muchos sitios diferentes. Como yo digo, hoy en día la culpa está escondida en muchos sitios diferentes. Antes era culpa por comer, cuando comí algo que no estaba permitido, que no me lo permitía
mi profesional, mi nutricionista, mi doctor, ¿verdad? Pero ahora no solamente eso, ahora es culpa por lo que comí, lo que no comí, cómo dormí, cómo no dormí. Es culpa por no contestar mensajes de manera inmediata en WhatsApp. Es culpa por no estar en línea o en el último update de los grupos de WhatsApp. Es culpa porque ves loncheras maravillosas y preciosas en las redes sociales y tu lonchera quizás Terrible. no es bonita, ¿verdad? Culpa porque te compraste algo para ti. Y como estás acostumbrada a estar dando al exterior, cuando te lo das para ti, te parece la culpa, ¿no? Meli, culpa por poner nos, por poner límites. O sea, la culpa es una emoción que hoy en día se esconde en muchos sitios. ¿Y qué pasa con la culpa? Que la culpa te lleva a lugares más oscuros todavía. Entonces, cuando habitas en la culpa, te hablas feo, te exiges más, te prometes que vas a hacerlo mejor desde un lugar de autoexigencia, de perfección, te pones más reglas y sobre todo te hablas horrible. ¿Y crees que a través de ese mecanismo de echarte la culpa vas a cambiar? O sea, es como el castigo, como que me voy a decir cosas feas porque así no repito este patrón. Es cierto. 100% Meli, y ahí quiero ser súper clara con algo. Nada que viene desde un lugar vibracionalmente bajo, la culpa es una emoción de muy baja vibración, te va a llevar a un lugar expansivo. O sea, no hay forma, ¿ya? Cuando yo estoy actuando desde la culpa, estoy actuando desde un lugar oscuro, desde un lugar de muy baja frecuencia. Por ende, nada de lo que yo haga desde ese lugar me va a llevar a un lugar mejor. Me voy a hablar más feo, pensando que si me hablo más feo voy a cambiar. Me voy a exigir más, pensando que si me exijo más voy a cambiar. Pero al final del día la culpa nunca te mueve hacia adelante, nunca. Y hay una realidad de hoy que a través de las redes sociales, lamentablemente nos estamos comparando constantemente y nos estamos culpando que no estamos haciendo lo suficiente. O no me estoy culpando porque no he cuidado mi cuerpo como debo, porque no he hecho estos ejercicios que me recomiendan o no me he comprado tal aparato que me ayuda, no sé, pues a estar mejor o porque no me estoy midiendo con el reloj Qué inteligente, con el fuerte. anillo inteligente, no estoy cuidándome y ya antes era, no sé, ibas al colegio cuando eras más pequeña y no teníamos celular, te sentías culpable, llegabas a tu casa, te olvidabas del tema y pasaba. Pero ahora con el tema de la conectividad y por tener chats con tus amigos, lo que pasó en el colegio, en el caso de nuestros hijos, de alguna manera lo siguen arrastrando a la casa. Entonces es una emoción que no hay una desconexión del todo a pesar de que pasó muchas horas atrás. 100% Meli. Yo creo que hoy hay un mensaje continuo de insuficiencia, ¿no? Deberías de comer mejor, deberías de dormir más, deberías de ser más saludable, deberías de producir más, deberías de tener mejores rutinas, deberías de tomar XY suplemento, deberías de tomar matcha. O sea, por Dios, me explico. O sea, es una locura, es un mensaje de constante insuficiencia. Yo tengo, por ejemplo, una tía a quien quiero muchísimo y me contaba la otra noche que se había comprado el anillo inteligente, ¿no? Y al principio estaba feliz con el anillo inteligente, pero llegó un momento que me dice que que le vibraba cuando no había hecho pasos o cuando estaba mucho tiempo sentada, que le analizaba el sueño. Ella me decía, yo duermo 6 horas, me levanto y me levanto bien, siento que estoy descansada, que estoy renovada, pero el reloj no, me decía que era insuficiente, que no había dormido lo que debía dormir. A los 3 meses, me contaba ella, abrí el cajón y lo lancé, porque dije, esto en vez de sumarme paz y tranquilidad, de ser una herramienta que me aporta, me hacen Claro, sentir me está culpable todo llevando el abajo. tiempo. Y es lo que tú decías ahorita, los niños crecen viendo estos youtubers y piensan, por ejemplo, que todo se hace rápidamente, ¿no? La fama rápidamente, el dinero rápidamente. Y creo que muchos sueñan como decir, qué bacán que me voy a sentar detrás de una pantalla y un micrófono y rápidamente voy a ser famoso y seré millonario y estaré, no sé, pues viajando alrededor del mundo y cambiándole la vida a las personas. Entonces creen, nuestros hijos crecen en una fantasía que luego cuando van a la realidad van a pensar que ellos no son capaces y que van a sentir culpa.
Sí, y llevando tu ejemplo al tema de la tecnología, ojo, no vamos a satanizar ningún tipo de tecnología. Yo creo que la tecnología está aquí para ayudarnos. El tema es cuando no sabemos diferenciar entre una herramienta que debe ayudarte, aportarte data, estadística, información para mejorar desde un lugar bonito o cuando le doy autoridad, poder a la herramienta, ¿ok? Y creo que eso es súper importante que lo entendamos porque no, las herramientas que hay hoy en día nos pueden ayudar un montón, Meli, un montón. El anillo te puede ayudar un montón. Por ejemplo, a mí el anillo cuando lo utilicé me ayudaba un montón, cosas que no se habla hoy en día. Yo no mido pasos, no mido calorías, no mido eso. Sin embargo, el anillo inteligente tiene un beneficio que muy poco se habla, ya que es el tema de estar regulando tu ciclo, ¿ya? Y el anillo, a través de tu temperatura basal, que te la mide todas las mañanas, sabe en qué zona o en qué parte del ciclo estás. La razón por la cual yo uso el anillo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando las personas no entienden o no conocen su cuerpo y le dan autoridad a este anillo? Este anillo o reloj, o llámale lo que tú quieras, se vuelve una cosa más que cumplir, una cosa más que yo debería estar haciendo, un juez, alguien que me está evaluando constantemente y que me está mandando mensajes que yo me los creo. Así es, y yo hoy por eso me cambié de reloj, porque cuando me cambio de reloj es cuando me doy cuenta, la verdad, es que cómo me he hecho dependiente, porque lo primero que pensé es, no me va a contar los pasos de hoy y me va a decir que no completé, Qué fuerte, ¿no? ¿verdad? Un pensamiento Claro, que antes ni que es lo siquiera que te digo, lo es darle la tenía. autoridad al reloj o el anillo. Y mira, algo que a mí me parece importante, ¿no? Cuando estas tecnologías nos desconectan de nuestro cuerpo. No puede ser posible que una persona se crea el mensaje de no dormiste lo suficiente, ¿verdad? Abre el ojo y le llega el mensaje, no dormiste lo suficiente, deberías estar durmiendo más, trabaja en tu sueño. Y resulta que esa noche los hijos se le levantaron y se le enfermaron. El reloj sabe eso. El reloj no tiene idea en qué está transitando la persona, ¿ya? Otro ejemplo te lo doy. No hiciste suficientes pasos hoy. Resulta que dentro de tu rutina, tú sales a caminar, parte de tu rutina. Por ejemplo, le hemos hablado, la rutina tuya dentro de Con tu mi rutina vecina. está introducido el tema de la caminata. Tu reloj ya te conoce y sabe que dentro de tu rutina está la caminata. ¿Qué pasa si un día la niñera no te llegó y no tienes con quién dejar a tus hijos y no puedes caminar? Te llega el mensaje, no estás haciendo pasos. No estás haciendo lo suficiente que tu cuerpo necesita hacer. Mensaje de insuficiencia cuando no sabemos conectarnos con nuestro cuerpo y con nuestras realidades y con nuestros entornos. Así es. Es súper importante que volvamos a darle el poder, que ese poder que le diste al anillo o al reloj, regrésatelo a ti. Y escuchar ¿Cómo tu me siento? cuerpo. Porque muchas veces queremos completar los pasos, regresando a ese ejemplo, pero nos sentimos decaídos, vamos a quizás, no sé, pues enfermarnos de una gripe o de cualquier otra cosa y decimos, no, el reloj me dice, entonces tengo que caminar para completar. Y también hay comunidad en el reloj. Entonces los demás van a ver que hoy tú fuiste la más vaga, la que no Qué caminaste. fuerte eso. Entonces Nunca lo he existe, vivido. claro, existe Qué una fuerte. comunidad para ver qué hacen los otros, cómo Comparación. entrenaron, qué entrenaron, cuánto caminaron. Entonces ya no solamente te sientes culpable, pero sientes que fracasaste porque los demás Si te van a pueden, juzgar, por si lo supuesto. logran, si pueden. O sea, además estás activando la comparación, que ya sabemos en qué lugar habita la comparación, ¿no? ¿Dónde me deja la comparación? En los otros pueden, yo no puedo. Hay algo malo en mí, algo está pasando en mí que los otros pueden y yo no puedo. Y te olvidas de ser empática contigo misma y de regresarte a tu día. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué ocurrió hoy? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Qué está pasando en mi dinámica familiar? ¿No? Que es tan importante, Meli, entender que todas estas tecnologías no pueden ser tu autoridad. Tú eres la autoridad de tu cuerpo. Tú eres la que tiene que saber
hasta cuánto más o cuánto menos. El cuerpo no funciona todos los días igual. Bueno, acabo de correr una maratón hace 2 semanas y algo me dijo mi entrenador que he conectado completamente con lo que tú me dijiste. Como soy súper estructurada, me dijo, de una, le pregunté, ¿a qué ritmo tengo que correr para llegar al tiempo que quiero hacer en esta carrera? Y él me contestó, lo que me dijo fue, eso lo vas a saber tú. El momento que estés corriendo, tus emociones, tu cuerpo te va a dar señales si tienes que ir más despacio o puedes acelerar. Eso, yo te doy una referencia, pero eso es un número que no te voy a poder decir si lo vas a poder hacer o no, o quizás es muy poco. Y es primera vez que corro una maratón, que no es cualquier cosa porque psicológicamente es un debate entre el cuerpo, la mente Qué y las fuerte. emociones, que dejé el reloj a un lado. Dije, voy a correr por sensaciones y mi cuerpo me lo va a decir. Y creo que esta es la número 5 que hago, que pude disfrutarla, que pude mirar a mi alrededor, pude ver al público, pude conectarme con los niños que daban caramelos, que te querían hacer high five, que te gritaban tu nombre. Fue una experiencia Totalmente divina, pero distinta. porque me quité que el reloj maneje el ritmo que tenía que ir y si no lo hacía, sentirme culpable que no lo estaba bien. Y eso psicológicamente en una competencia, en una carrera de esta magnitud, te puede arruinar ni siquiera el hecho de llegar a tu tiempo, sino a la meta. Eso influye en el calambre, en cómo te sientes, en si tu mente te dice, ya no puedes, Puede. fracasaste, para. Entonces, esa lucha que tienes de manera constante no la logras si no tienes una conexión con tu cuerpo. Wow. Qué loco, Meli, que después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo me dice que llevas corriendo? 5 años. Este va a ser el 5.º año. Qué fuerte. O sea, imagínate que te tomó 5 años para conectarte con el cuerpo y darle ese poder al cuerpo y no a estas tecnologías. Por eso yo siempre digo que estas tecnologías deben ser entregadas a personas que verdaderamente ya tengan la conexión con el cuerpo. De lo contrario, lo único que hacen es confundirlas más. Y Meroxy, ¿cómo tú crees que las personas pueden cambiar esto? Mira, antes de contestarte el cambiar, creo que es importante que analicemos que, claro, vinimos de una cultura en donde hemos moralizado la comida, ¿verdad? O sea, la culpa primero estaba en la comida, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que moraliza la comida. Esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es permitido, esto es prohibido, ¿no? Entonces, bajo ese chip, cuando tú comes una ensalada, ¿verdad? O un bol de vegetales, wow, eres lo máximo, eres una crack, todo bien contigo, lo hiciste bien, check, buena, ¿no? Pero cuando comes algo que no estaba dentro del plan, cuando te comes un chocolate, un negrito o un brownie, como le quieras llamar, cuando te tomas un helado, ¿verdad? Y no estaba en la lista de permitidos, porque eso no vive en tu lista de permitidos, entonces ahí tú, como moralizaste la comida, te sientes pésima, soy la peor, soy mala, no sirvo para esto, no valgo para esto, la alimentación saludable es para otra gente, disciplinada, organizada, estructurada, esto no es para mí, no nací con eso, ¿verdad? Entonces el gran problema es empezar a calificar todo. La alimentación, y lo hemos hablado en varios capítulos, la alimentación debe ser neutral. No hay comida mala, no hay comida buena, hay comida, sí, más saludable, hay comida menos saludable, correcto, pero eso no te define. Esas acciones no te definen a ti como ser humano, ni define tu suficiencia, ¿ya? Primero ahí, ese es el primer punto clave en cuanto a la alimentación, Y ahí ¿verdad? quiero un poco también, que lo conversamos en otro episodio, retomar este tema, que, por ejemplo, una noche me comí una hamburguesa y ya pienso y juzgo que al día siguiente ya voy a estar con 3 libras más. Claro, Pero si me como la ensalada de noche, digo, no, tengo que comer ensalada un mes para poder bajar 1 libra. O sea, todo, el peso. todo lo que, digamos, lo satanizamos se vuelve gigante, inmenso, catastrófico. Pero lo que vemos como bueno, saludable, no, eso es algo chiquito que no va a ser un cambio significativo y
la verdad es que no voy a ver un cambio inmediato. Entonces, la comida, este sentir que me comí una noche una hamburguesa, que la disfruto, que la comparto en familia, me va a hacer sentir culpable y por sentirme culpable me quiero castigar el día de mañana, es un patrón que definitivamente tenemos que cambiar. Me encanta que me hayas traído el ejemplo del patrón que haces después del error, porque ahí está todo. Cuando tú tomas una decisión que quizás no estuvo alineada con tu plan inicial, ¿verdad? Te visita la culpa, ¿verdad? Te visita la culpa. ¿Y qué haces tú? Atraviesas la culpa y dices, soy la peor, ya, ya se fue todo al carajo, ¿verdad? Lo hemos Sí. conversado. Y entras en un diálogo sumamente autocrítico, autodestructivo, ¿verdad? Y ahí está el tema. La culpa te lleva, el error, ¿verdad? Te lleva a la culpa y la culpa te lleva a otro error. Versus si yo navego y transito la culpa con otras herramientas, no hay error tras el error. No sé si me hice explicar esto aquí, Meli. Sí, y muchas veces piensas que es falta de fuerza de voluntad. Pensamos y confundimos que porque me quise comer la hamburguesa, que no estaba en mi plan, que me va a engordar, que lo tengo dentro de mi, digamos, Lista. casilla de Ajá. productos prohibidos, esa culpa, lo que uno hace automáticamente es castigarse, es decir, ya no voy a comer en los próximos días para Correcto. Y te compensar. prometes perfecto. Ponte a pensar, esa gente cuando entra en eso es como, voy a hacer un mes entero sin azúcar, voy a hacer 40 días sin alcohol, voy a hacer, y se ponen más estrictos todavía. O sea, es un círculo tortuoso muy Ima- doloroso, muy Imagínate doloroso. que yo tengo unos amigos ahora que le preguntan todo a A su ChatGPT. ChatGPT y, y les dice que mañana les dé permiso para comer. Yo digo, por Dios, ¿por qué ChatGPT te tiene que dar permiso para Mándalos a comer? escuchar el podcast, por No, favor. sí, yo ya les Urgente, dije que tienen que escuchar urgente. el podcast porque es como que hoy no te voy a decir lo que voy a comer para que no me castigues y no digas que estoy haciendo mal, así que te veo mañana. Y yo, Ay, Dios ¿por qué tienes que mío. darle a alguna herramienta explicaciones si estás en un momento de celebración, que te quieres dar el gusto de comer porque no comes eso todos los días, no estás con tu familia y quieres compartir? ¿Por qué tienes que darle explicaciones? Te juro que yo decía, ahora sí es el fin del mundo. No puede ser que esto esté ocurriendo. Qué loco, qué loco, qué loco. Mira, una de las cosas que yo te quería traer a la mesa es que analicemos un poco la culpa, ¿no? Toda emoción tiene su razón de ser. O sea, cuando la culpa te visita es por algo. O sea, la culpa tiene una función. La función de la culpa es hacerte ver que hubo algo que no estuvo en sintonía o en coherencia con tus valores, ¿ya? Y por eso te visita. Ahora, la culpa debe ser como un visitante, literalmente. No puede ser un lugar a donde quedarte a vivir por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? La culpa tiene una función, sí, por supuesto que la tiene, pero debe ser visitante, porque si tú te quedas habitando ese estado, ¿ok? Lo único que haces es seguir en el círculo tortuoso. Entonces, la culpa tiene como su función en tu sistema de regulación. It's okay, está bien que venga. El tema es cuando me quedo a vivir ahí, ¿ok? Y hay una herramienta que a mí cuando tomé el curso de coaching que me enseñaron, por ejemplo, em, teníamos que hacer un ejercicio, sentíamos miedo, por ejemplo, y teníamos que describirlo, hacerlo tangible físicamente como se ve. Y lo mismo lo podemos hacer con la culpa. Yo estoy poniendo el miedo porque es lo que yo puse en ese momento de ejemplo. Y tenía que describir físicamente cómo era. Entonces, ¿es hombre o mujer? Entonces yo decía, es un hombre. ¿Y cómo es? Es grande y es grueso y es fuerte. Y ¿cómo te sientes tú frente a esa persona? Tengo terror, tengo miedo, o sea, como que me quiero esconder. Y me preguntaban, ¿y qué es lo opuesto al miedo? Y yo decía, la valentía. Ok, ¿y cómo es la valentía? Yo decía, es una niña chiquita, flaquita, débil. ¿Y dónde está? Escondida detrás de la pared. ¿Y qué hace cuando ve el miedo? Se esconde más.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que la culpa también puede ser, y como tú dices que es algo pasajero, por eso me remonto a este ejercicio, cuando la culpa se vuelve esta persona o este elemento gigante, grande, que nos aterra, jamás vamos a tener las herramientas para que sea pasajero. La vamos a tener permanentemente encima de nosotros, castigándonos, hablándonos feo, mientras que yo debería ser conmigo misma más empática, saber que la empatía, que es lo opuesto a esa culpa, tiene que ser más fuerte. Y tenemos que aceptar la culpa, como tú lo mencionas, como algo natural que debe aparecer, porque las emociones nos permiten identificar sentimientos, emociones, nos dan de alguna manera O sea, una sentido brújula. de Es brújula como una hacia dónde brújula. ir, pero si es demasiado fuerte y nos opaca esa empatía, vamos a terminar en un hueco oscuro, sintiéndonos mal y no vamos a poder salir de ahí. Sabes que mientras tú describías cuál es o sea, describías al miedo, mientras tú describías el miedo y luego me hiciste pensar en cuál es el opuesto al miedo y tú dijiste valentía, yo automáticamente, o sea, aquí no me deja mentir, mientras tú hacías el ejercicio, yo automáticamente escribí autocompasión y resiliencia. Para mí, los opositores a la culpa es autocompasión y resiliencia. Porque como yo te decía, si yo me quedo anclada en la culpa, ¿verdad? Entro al círculo tortuoso en donde me equivoco, me exijo más, me autocastigo y sigo equivocándome. Versus si yo salgo de ese círculo y entro a me equivoco, le meto autocompasión y resiliencia. Ya lo vamos a hablar, te lo voy a enseñar cómo, ¿ya? Pero antes de irme hacia el cómo lo vamos a trabajar, en la autocompasión y la resiliencia, hay un punto que me parece sumamente interesante, Meli, que a mí me cambió muchas cosas, ¿ya? Me da risa porque tú muchas veces en conversaciones me has dicho, yo soy estructurada, y es una conversación que hemos tenido tú y yo, ¿no? Y muchas veces tú te refieres a ti misma como estructurada. Pues bueno, yo te quiero contar que yo también me refería de mí mismo como estructurada. Digo en tiempo pasado porque yo ya eso no lo digo en voz alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha exigencia autoimpuesta. Entonces, hay muchas veces que la culpa te visita, pero no es real. ¿Sabes? Dijimos, la culpa te visita cuando has hecho algo en contra de tus valores, ¿verdad? Entonces la culpa te visita y te dice, ¿qué fue? Oye, estás diciendo algo que no es, tú valoras la honestidad, estás mintiendo, culpa, ¿no? Ujú. Tú valoras el esfuerzo y la disciplina, estás, no, no invento, no te estás levantando a la hora que es, no, ¿qué pasó? ¿No? Y hay, Es un valor que no estás cumpliendo, que es importante para ti y la culpa viene a visitarte para que te des cuenta. Pero ¿qué crees, Meli? Que muchas veces la culpa viene a visitarnos y no es culpa real, no es un valor tuyo el que rompiste, es un valor de la sociedad, de la cultura, de tu familia, de tu tradición familiar, de tus lazos familiares, me explico, de cómo se hacían las cosas en tu casa, cómo lo hacía tu mamá, cómo lo hacía tu papá, cómo lo hace tu amiga. Entonces, aquí es súper importante y te la voy a poner con el pedazo de torta o con el pedazo de chocolate. No, te comes el chocolate, entras en culpa. ¿Quién dijo que no puedes comer un chocolate? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo puso? ¿Dónde está la ley orgánica que diga que no se puede comer chocolate? ¿Me cachas? O sea, tienes que empezar a cuestionar esa culpa, porque muchas veces esa culpa no es real, es de otros. sí, y mira que me has tocado un punto que me lleva a el periodo justamente de maternidad, donde obviamente el horario laboral cambia y tienes tiempo para ir a tu casa, estar con tu bebé. Y esas horas que no eran habitualmente las horas que yo estaba en la casa, si no estaba trabajando, yo decía, tenía instaurado, no estás hasta la tarde, final de la tarde en la oficina, sinónimo de vagancia. Vagancia.
¿Y la vagancia qué es? ¿Buena o mala? Yo decía, es Mala. mala. Entonces, tú mencionabas al inicio los valores, pero también en un momento yo ya te iba a interrumpir, que a mí me pasaba muchas veces con Claro, creencias creencias, es que los instauradas. valores son también, o sea, las creencias también son parte de tus valores, Y hay correcto. muchas mujeres que cuando dan a luz deciden dejar sus trabajos para dedicarse a sus hijos. Y muchas veces no tomamos esa decisión porque pensamos que podemos estar cometiendo un error y entrando a esa casilla de vagancia, comodidad, mantenida, como lo quieras llamar. Y, y no creo que es así. Yo creo que hay que cuestionarnos y decir de dónde viene ese sesgo que me está haciendo sentir culpable. Me encanta porque ahí te toca hacer una pregunta de quién es esto, ¿no? ¿A quién le pertenece? ¿Este es un valor de otra persona? ¿Es una creencia de mi abuelita, de mi papá, de mi tía, de mis abuelas, de mi hermana? Se la devuelvo a quien le pertenece, ¿ya? Y actualizo mi valor, actualizo mi creencia, ¿verdad? Yo creo que somos seres en continua evolución. Si no estamos en continuo cuestionamiento de qué regla, valor, creencia es tuya, es autoimpuesta, te la quieres quedar o la quieres entregar o regresar a quien le pertenece. Por eso siempre es importante identificar con quién nos rodeamos. Y un poco me voy a la teoría de Marian Rojas de personas vitaminas y personas tóxicas. ¿Quiénes son esas personas tóxicas que de alguna manera nos hacen sentir que ciertos comportamientos no son correctos? Que ciertas diversiones o momentos de ocio no nos los merecemos, que todo el día debemos estar haciendo algo para sentirnos bien. Entonces, elijamos correctamente con quién estamos, con quién compartimos, porque como tú dijiste, algo que yo no lo vi al inicio como un valor, pero se convierte en un valor, digamos, estar en mi casa y estar ociosa es símbolo de Vagancia. vagancia, y la vagancia está mal cuando en verdad en esos espacios de soledad y de silencio y de tranquilidad muchas veces podemos regalarnos el tiempo para autoanalizarnos, pensar, resolver, porque hoy en día en el mundo que vivimos y no paramos, no tenemos un espacio de reflexionar y decir, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿O cómo me hizo sentir esta persona o esta situación? Entonces es importante valorar espacios, pero si no lo vemos así, jamás nos podremos regalar un momento para nosotros mismos. Me encanta tu aporte sobre las personas vitaminas y creo que está completamente atado, ¿verdad? Porque ¿cuál es lo opuesto de personas vitaminas? Son personas tóxicas, ¿no? En donde hay un lenguaje normalizado, un lenguaje autocrítico, soy pésima, soy la peor, no valgo, no sirvo, debería estar haciendo más, la fregué, la dañé, todo se fue al carajo, ¿no? Hay ambientes una frase muy normalizada. Hay ambientes en donde ese tipo de situaciones están normalizadas, en donde hablan de los cuerpos de las otras personas, en donde vivir a mil y vivir produciendo o vivir ocupada se aplaude, se normaliza, se valora. Qué bacán, qué crack, pasa ocupada, ¿ya? Y te comparas, entras en ese mundo de comparación que lo único que hace es hundirte, porque nunca va a ser suficiente tu vida contra lo que tú decidas ver de la otra, porque lo que no te conviene Correcto, no lo ves. no lo ves. ¿Ves? Pero algo que tú anhelas, eso es lo que enfocas, pero tú no sabes esa persona también lo que atraviesa y quizás tus habilidades o lo que tú puedes ofrecerle al mundo en otros aspectos vas años luz. O sea, ni siquiera te comparas porque para ti es normal. Total, total. Y yo creo que sí es importante como que entender que hay entornos o hay ambientes en donde estos lenguajes están normalizados. Y es empezar como a detectarlos, como que si te sonara una alarma interna, ¿no? Este ambiente, este entorno, esta conversación está alineada con lo que yo hoy quiero ser, con lo que para mí hoy es importante, porque las personas tenemos todo el derecho del mundo de, así como vamos evolucionando, ir cambiando conversaciones, ir cambiando entornos, ir eligiendo entornos que nos sumen más
y que no nos dejen vibrando en esa insuficiencia. Y lo mismo sucede en esos entornos como las redes sociales, que dices voy a entrar un ratito, te quedas viendo y al final terminas sintiéndote culpable por todo lo que ves. Lo que no hago, lo que me falta hacer, lo que no tomo. Total, total. Porque antes nos comparábamos con nuestra prima, no sé, con nuestra amiga, pero hoy te comparas con un montón de personas que al final del día, y hay que ser muy claras en esto, comparten highlights, comparten pedacitos, comparten, es como entrar a la vitrina de una tienda. Obviamente en la vitrina pones lo más lindo, lo Lo más que quieres vender, bonito, lo que se quiere vender. exacto, lo que está en tendencia, lo que vende, lo que te maravilla el ojo, ¿verdad? Entonces es súper importante que tengamos claro que Meli, hay un trabajo importantísimo, importantísimo en entender que no todo lo que nos inspira en redes sociales nos hace bien. Y caer en la trampa de la comparación de la maternidad, la comparación de los ejercicios, la comparación del estilo de vida, de lo que tengo, de lo que hago, de lo que come la otra. O sea, ahí está la trampa. Sí, en el compararte con el de al lado y pensar que no estás haciendo suficiente, ¿no? Y hay algo importante que para mí sí, te lo digo Meli, y yo que soy creadora de contenido, lo tengo súper presente. Hay cuentas de salud, ¿verdad? Que no necesariamente te acercan a la salud. Hay cuentas de alimentación que no necesariamente te acercan a comer más sano. Más bien te instauran más miedos a la comida, ¿no? Hay cuentas de negocios digitales, de productividad, que no necesariamente todo el tiempo te da tips hacia mejorar tu productividad o tu facturación. Muchas veces el mensaje es, hey, hay gente facturando este valor que tú no lo estás haciendo, ¿Qué esperas ¿no? tú? Exacto. Entonces tú lees el post y tú dices, Dios mío, estoy totalmente atrasada, ¿ya? Entonces hay que ser muy intuitiva, hay que ser muy analítica de ver a quién seguimos, qué estamos consumiendo. Y eso como padres tenemos una gran responsabilidad hoy en día con nuestros hijos. Sí, Así que no debemos descuidar un segundo lo que ellos están empezando a ver en redes sociales, en YouTube, o sea, en cualquier plataforma, porque antes era fácil el control, con la televisión era fácil y en el colegio algo estaba, digamos, bien administrado por los profesores, pero hoy hay una ventana inmensa que muchas veces no podemos claro. controlar. Meli, te quiero compartir unas preguntas que para mí me hacen mucho sentido cuando estoy viendo a quién estoy siguiendo, ¿no? Sigo una cuenta, esta cuenta después de ver su contenido, me siento mejor emocionalmente o me drenó, me dejó en exigencia, ¿no? Esta cuenta me inspira o me lleva a compararme con ella, ¿no? Esta cuenta me educa o me asusta. Yo no sé si tú has visto la cantidad de contenido que hay actualmente respecto a miedo a los carbohidratos, miedo a las grasas, miedo a un montón de alimentos, ¿verdad? Y que satanizan. Ojo con ese contenido, porque ese contenido se vende como bienestar, pero verdaderamente lo único que está causando es más miedo a la comida. O sea, te está generando te está Y desconectando. el miedo es una ¿Ya? herramienta para la venta, o sea O que total. no podemos caer en eso. Total, total. Ojo, esos son los videos más virales. Más virales. Es impresionante. Quienes hacemos contenido real, sostenible, no controversial, claro, somos las personas que verdaderamente te estamos acercando a la salud, a la verdadera salud, ¿ya? Entonces, para mí sí es importante que hagamos este tipo de preguntas. No porque suene lindo, bonito, aspiracional, no por eso quiere decir que es mi tipo de contenido, el contenido que yo hoy en día estoy necesitando, ¿ok? Creo que sí es súper importante hacerle ver a la audiencia eso, ¿no? El depurar lo que vemos. Entonces, Mariux, si quisiera hacer un resumen y que pudiéramos decir que hay cuatro ejes que te pueden acercar mucho a eso
a ese elemento de la culpa, de esa emoción. Una es la comida, que nos podemos sentir que tenemos que restringirnos, que entramos en descontrol, sentimos que tenemos que castigarnos porque lo hicimos mal, porque exijo más restricción luego de haberme equivocado. Y los que no Exacto. me ven, le pongo así las comillas, equivocado, porque No existe eso. en comer no hay una equivocación. Sí. El segundo es la tecnología, la medición que nos lleva a comparar los Evaluarte números. constantemente. ¿Cuántos likes tiene el uno? ¿Cuántos likes tengo yo? La sensación que fallé, ¿no? Ujú. El reloj que te dijo, no estás haciendo lo suficiente, no dormiste para recuperarte. Eso nos hace sentir más culpa porque necesitamos tener demasiado control para saber que estamos haciendo todo perfectamente y eso al final termina como ansiedad. El tercer punto son las redes sociales, el consumo del contenido que me lleva a compararme, a sentirme que no estoy haciendo lo suficiente, a esa autoexigencia. Tengo que hacerlo exactamente como lo hace el otro porque mira cómo se ve, tiene la piel perfecta, tiene, no sé, pues el cuerpo que yo espero tener. Esa comparación te termina agotando y drenando emocionalmente. Y finalmente, las personas con las que nos rodeamos. Por eso tú y yo somos tan buenas amigas, porque siempre estamos buscando levantarnos, ser positivas, porque hay muchas que te llevan al juicio, a la crítica, a la comparación, a la culpa, y eso te desgasta emocionalmente y obviamente siempre estás en busca de esa aprobación. Cuando todo lo que hacemos es en busca de aprobación de los demás, nunca seremos felices o ese reconocimiento. Y de nuevo, y puede ser muy cansona, pero me regreso a esa maratón. A nadie le interesa cuánto tiempo hice. Esa felicidad de llegar a la meta que yo me propuse después de un largo trabajo, no debe sentirse más feliz nadie más que yo. Yo me llevo la foto, la medalla, y ahí es cuando tú encuentras felicidad, no cuando estás buscando la aprobación de los demás. Correcto, el aplauso externo. Me encanta, Meli. Cada escenario que me llevaste, tanto con la comida como con la tecnología, los relojes inteligentes, el anillo inteligente, redes sociales, entornos, personas, cada uno de los ejes que me mencionaste tienen un común denominador. Nos llevan a concluir que somos insuficientes. ¿Y cómo podemos trabajar la culpa, Mariuxi? Mira, Meli, una de las cosas que creo que es súper importante, primero entender que estamos vibrando en esa emoción. O sea, ya estoy en culpa, ¿no? Me comí un chocolate y viene la mente, ¿no? Viene la mente, no deberías haberte comido eso, pero es que ya lo fregaste. Viene el lenguaje, viene la mente, vienen los pensamientos, ¿ok? Primero, ok, reconocer que esto es culpa. Ojo, como yo siempre digo, la culpa, y me encanta que tú la hiciste personaje, ¿ya? Entonces, si le hacemos personaje, yo te dijera que es un personaje que habla mucho desde el debería, desde el necesito, ¿ok? Son palabras clave de este personaje. Necesito comprarme el reloj inteligente, necesito estar regia como está Menganita, necesito comer mejor, debería de producir más dinero, debería de estar más delgada, debería de lucir más joven, ¿no? O sea, siento que este personaje que yo en mi cabeza lo pongo como una persona súper autoritaria, como una persona súper rígida, este personaje tiene una forma de hablar muy específica, muy específica. Y eso me ayuda a identificarla que es culpa. O sea, si yo primero la logro identificar, ya sé dónde estoy vibrando en culpa. Ok, primer paso, la reconozco, ¿verdad? Identifico su lenguaje. El tercer paso es cuestionarla. ¿Te acuerdas que yo te decía, no? Qué importante que es. Hay culpa propia que viene de un valor que te saltaste, ¿ya? Y viene con una función clara a que tú te alinees con tu valor, que tú reconozcas y soluciones, ¿verdad? Viene con un mensaje claro. Pero hay mucha culpa heredada o retransmitida que no es tuya. Entonces es importante entender y hacerte la pregunta, ¿esto es mío o esto es de la cultura? ¿Esto es mío o esto es de mi papá?
¿Esto es mío o es de mi abuelita? Esto es mío. Y cuando te salga la respuesta, te diste un norte, te diste una brújula de, ok, esto no es mío, no me pertenece, se lo devuelvo. Yo siempre digo, hagan el ejercicio de que cierren los ojos como que si fuese un objeto. Yo lancé una almohada Ya. una vez. Literal, como que si Me fuese un objeto. dijeron, para soltar lo que no es tuyo, coge la almohada y di, esto no me pertenece y lánzala. Tal cual. Entonces, este pensamiento que yo debería de ser más productiva no viene de mí. Trácate, entrego. ¿Ya? Este pensamiento que me dice que yo no debería de tomarme un break o de hacer siesta no viene de mí, viene de una cultura corporativa de exigencia, ¿verdad? Que le ha puesto valor al vivir ocupado. Ok, eso no es mío, se lo entrego a la cultura, no es mío. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. El paso número 3, Meli, es, ya te dije que la culpa tiene un idioma específico, ¿verdad? Un lenguaje específico. Ahora, ya identifiqué ese idioma, ahora necesito moverlo, ¿verdad? No puedo, soy pésima, necesito, debería, estoy aprendiendo, estoy en el proceso, estoy mejorando, ¿verdad? Estoy ahí, lo estoy intentando. O sea, cambiar el lenguaje. Es súper importante cambiar el lenguaje. Por si acaso yo pudiera dar una charla específica Del ya, lenguaje. del lenguaje, porque siento firmemente que no tenemos claro cuánto manifiesta el lenguaje. El lenguaje es tu primera herramienta manifestadora. ¿Y cómo puede cambiar el significado ahora que acabas de poner ese ejemplo? ¿Cómo le diste la vuelta a la tortilla, como le decimos? O sea, decir, no puedo a, estoy aprendiendo. Es otra cosa. Total, Te estoy en el anima a proceso. intentar, te Total, anima a crecer, a total, volver a total, animarte para probar algo y no total, te deja en ese espacio de voy a fracasar, mejor no lo vuelvo a hacer. total. Cuando cometes un error, cuando cometes una equivocación, el lenguaje en automático de la culpa es la fregué, la dañé, valí, no sirvo, me explico, no nací para esto. Hay que Salir de ese definitivamente. lugar y decir, ok, cometí un error, ok, ya, ¿cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? Por eso yo te dije que cuando tú me hablabas de tu ejercicio, a mí automáticamente me conecté con la autocompasión y la resiliencia. Llevo mi mirada a cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. Y es ¿Cómo la, puedo intentarlo nuevamente? y es la ¿Qué forma que necesito? ¿Qué herramientas avanzamos. necesito? ¿Necesito quizás meterme en un curso? No sé, no tengo idea. Necesito aprender de tecnología, no sé. Necesito meterme en mindfulness, no sé. Pero ¿qué necesito para hacerlo mejor la próxima vez? ¿Me explico? Es muy diferente, Meli, muy diferente. Eso es algo que yo trabajo mucho con mis hijos, ¿no? Cuando los veo que algo les está costando, que cometieron errores, número uno, yo les digo, eh, algo que para mí es súper importante es, chicos, la niñez es para cometer errores, ¿ya? O sea, estos errores que a veces las madres magnificamos, Claro, y ¿ya? vemos como el fin del mundo Es que porque para se eso es equivocaron. la niñez. Y pensamos, a veces tratamos a los niños como si fueran adultos. Pensamos que van a razonar, a, no sé, pues a actuar de la manera que un adulto lo haríamos y juzgamos y nos enfurecemos, cuando Total, realmente lo que total. tenemos que hacer es acompañarlos. Y yo siempre le digo a mis hijos, Acompañarlos. por ejemplo, ¿Cómo ahora lo que puedo hacer mejor? están en clase y van a coger extracurriculares, me dicen, yo no sé si seré buena en básquet, entonces no quiero ir. Y le digo, a ver, tienes que probar, anda a un parcial, prueba, mira cómo te sientes, nunca lo sabrás si no te lanzas y lo haces. Entonces es importante como padres también que los niños no entren en esta comparación donde de repente dejan de hacer algo que pudieran disfrutar y hacerlo bien Total. por miedo a Fallar, fallar. por miedo al error. Mira, una de las cosas que yo más he trabajado en mí es exponerme al error. Y lo hago de manera consciente, ¿no? Exponerme al error, no querer tapar el error. Porque si vienes de esa mente estructurada, si vienes de esa mente en donde quizás fuiste o la vida te llevó a ser más estructurada por tus trabajos, por lo que fuese, ¿no? El error no es compatible. Entonces, una de las cosas que yo conscientemente he hecho
es hacerme amiga del error. Y una de las cosas que cuando tú me decías, ¿no? Yo inmediatamente me imaginé a la resiliencia. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Me equivoqué, ok, metí la pata. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y eso es lo que yo te quería decir respecto a las conversaciones con mis hijos. Ojo, no es que normalizo el error y, ay, mi amor, te equivocaste, no pasa nada. No, es normalizo el error. ¿Cómo podemos enmendarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué herramientas vamos a traer a la mesa para que esta situación que te está costando la puedas atravesar mejor? Me explico, es una Completamente. mentalidad completamente diferente cuando abordamos la culpa desde un lugar empático, desde un lugar de resiliencia. Es totalmente diferente. Una de las cosas que a mí me causan gracia, ¿verdad? Es que muchas veces a mí me dicen en mi entorno, es que tú eres muy disciplinada, ¿ya? Qué impresión, tú eres muy disciplinada. Y me da risa, ¿ya? Porque verdaderamente yo no, ese no es mi asset, ese no es mi truco. Mi truco es ser empática y resiliente. Eso hace toda la diferencia del mundo, Meli. Cuando cometes errores, ¿quién vas a ser el día siguiente? Cuando te comiste la torta, ¿quién vas a ser el día siguiente? ¿O quién vas a ser tú en tu siguiente comida? No soy más disciplinada, soy más empática y más resiliente con mis acciones. Y a todos los que somos padres o tenemos parejas, amigos, definitivamente es la manera que debemos proceder. Yo les recomiendo, este contenido ha sido fantástico, que lo compartan con aquellos que muchas veces se exigen tanto o se sienten tan culpables que uno lo ve desde afuera y dice, no es para tanto. Así que compártanlo porque estoy segura que les van a agradecer. Es increíble poder salir de este lugar de culpa. Así Total. que me voy a quedar con un mensaje muy fuerte, algo que me ha impactado, que es que muchas veces le echamos la culpa a la comida, al reloj, a las redes, a las personas. Y aquí puse, en verdad, es que vivimos constantemente en una cultura que sentimos que nunca es suficiente. Y ahí nos lleva a ese lugar difícil que no nos deja vivir en paz, que es la culpa. Bien, Meli, y una de las cosas que sí quisiera como dejar también mi aporte de este episodio es que quizás la paz o el bienestar no está en hacer más, ¿no? En ponerte más deberías, sino la paz empieza cuando dejas de tratarte como si no fueras suficiente. Para mí eso es clave, ¿no? Dejar de preguntarte qué me falta, a dónde me falta, qué debo de mejorar, ¿no? Y llevar el lenguaje a estoy en el proceso, estoy aprendiendo, y donde estoy es suficiente. Qué bonito eso. Sí, es que nunca, las personas a veces pensamos que nunca es suficiente y uno tiene que saber mirar atrás y ver todo el progreso desde el inicio, donde arrancamos a lo que hemos logrado hoy. Y esa Total, debería ser la mayor satisfacción. total. Así que te agradezco muchísimo, Mariuxi, por habernos acompañado un episodio más. Quiero agradecerle también a todos los oyentes que nos han acompañado en este episodio, ya sea por Spotify o YouTube. Gracias nuevamente a Nirsa por hacer posible este espacio y por contribuir al bienestar de tantas personas. Y recuerda a todos los que nos están oyendo, no son los grandes cambios los que van a marcar la diferencia en nuestras vidas, sino esos pequeños hábitos que son los que realmente suman, los que realmente nos transforman la vida. Nos vemos en 15 días más para nuestro nuevo episodio. Nos puedes seguir a través de YouTube en Nirsa Oficial o también en nuestra cuenta de Spotify en Hábitos que Suman. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, te invito a hacerlo. Sé que te van a encantar, que es información súper valiosa que la hemos construido pensando en ti. Así que nos vemos pronto y síguenos en nuestra cuenta nueva en Instagram, Hábitos que Suman. Te esperamos. Chao.